Muy amados y bendecidos del Señor, muy buenos días, gracias por acompañarnos y gracias por darle prioridad a lo que realmente es importante antes de iniciar un nuevo día, a la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios encontramos el consejo de Dios, encontramos sabiduría, encontramos revelación, encontramos consuelo, encontramos alivio y todo aquello que podamos necesitar para vivir una vida victoriosa cada día. Hoy los invito, es nuestro día número 77, día 77 de estos 6 meses de lectura del Nuevo Testamento, y vamos a leer Romanos capítulo 4 y capítulo 5. Romanos 4 y 5, vamos a leerlos, son 2 capítulos corticos, y vamos y veamos qué tiene el Señor para enseñarnos hoy. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios, y esto se le tomó en cuenta como una justicia. Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor que se le hace, sino como una deuda que se tiene con él. Sin embargo, el que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin mediación de obras. Dichosos aquellos a quienes se les perdona sus transgresiones y se les encubren sus pecados. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. ¿Acaso se ha reservado esta dicha solo para los que están circuncidados? ¿Acaso no es también para los gentiles? Hemos dicho que a Abraham se le tomó en cuenta la fe como justicia. ¿Bajo qué circunstancias sucedió esto? ¿Fue antes o después de ser circuncidado? Antes y no después. Es más, cuando todavía no estaba circuncidado, recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que se le había tomado en cuenta por la fe. Por tanto, Abraham es padre de todos los que creen, aunque no hayan sido circuncidados, y a estos se les toma en cuenta su fe como justicia. Y también es padre de aquellos que además de haber sido circuncidados, siguen las huellas de nuestro padre Abraham, quien creyó cuando todavía era circuncidado. En efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia. Porque si los que viven por la ley fueran los herederos, entonces la fe no tendría ningún valor y la promesa no serviría de nada. Y la ley, en efecto, carrea castigo, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por eso, la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino también para los que son de la fe de Abraham, quien es el Padre que tenemos en común. Delante de Dios, tal como está escrito, te he confirmado como padre de muchas gentes. Así que Abraham creyó a Dios que da vida a los muertos y llama las cosas que no son para que existan. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones. Tal como se le había dicho, así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir la promesa que le había hecho. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia, y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó
para nuestra justificación. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También, por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió para salvarnos. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por alguna persona buena, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, hemos sido justificados por su sangre. ¿Con cuánta más razón, por medio de Él, seremos salvados del castigo de Dios? Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones, pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón, los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Por lo tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán justificados. En lo que atañe a la ley, ésta intervino para que aumentara la transgresión, pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, a fin de que, así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Gloria a Dios. Esa fue nuestra lectura para hoy. Y la enseñanza y la verdad absoluta que podemos recalcar aquí cuando Pablo hace tantas referencias a Abraham es que Abraham sin la ley, Abraham sin los ritos de la ley, Abraham sin la circuncisión, su actuar y su vivir por fe fue lo que permitió que las promesas de Dios se hicieran realidad en su vida. Entonces Pablo está diciendo a los romanos y también nos está diciendo a nosotros que no es la ley, que no son los ritos, que no es la circuncisión, que no es un montón de tradiciones humanas lo que nos conectan con Dios, nos conecta la fe en Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador.
Así de sencillo, en estos dos versos, en estos dos capítulos, realmente lo que Pablo está diciendo es eso. La salvación, la gracia, el favor, la bondad, la fidelidad y la conexión con el Padre vienen solamente a través de nuestra fe en Cristo Jesús y nuestra fe en su sacrificio eterno. ¡Qué bendición! Y qué sencillo es poder ser conectados con el Padre. ¿Cómo? A través de la fe en Jesucristo y en su sacrificio de amor por nosotros. Un abrazo, bendiciones, regresamos.